the series, titulada El lenguaje del reino de Dios The Language of the Kingdom of God contra el lenguaje del reino de las tinieblas. versus the language of the Kingdom of El Darkness. miércoles iba a enseñar, pero no pude enseñar, no me sentía bien. On Wednesday I was going to teach, I wasn't feeling well. Pero damos gracias por el maestro que estuvo enseñando. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra? But thanks for the teacher that he taught. How many rejoice with his word? Creo que Dios nos habló, I believe God spoke to us. Dios nos ministró. He ministered to us. Pero hoy voy a continuar con la serie But today I will continue with a series, El lenguaje del reino de Dios The Language of the Kingdom of God contra el lenguaje del reino de las tinieblas. versus the language of the Kingdom of Darkness. Cuando empecé esta serie, When I started this series, estuvimos explicando lo que es un lenguaje we were explaining what a language is. y vimos que es el sistema de comunicación We saw that it's a communication system y expresión verbal and verbal expression propio de un pueblo, of a known people, una nación a nation, o un reino. or a kingdom. Y aprendimos que cada pueblo, cada nación y cada reino And we learned that every people, every nation, and every kingdom, tiene su propio lenguaje. they have their own language. Y lo tremendo The es tremendous thing que el reino de Dios is that the kingdom of God tiene su propio lenguaje. has its own language. Pero no solo el reino de Dios, But not just the kingdom of God, sino que el reino de las tinieblas but also the kingdom of darkness también tiene su propio lenguaje. also has their own language. ¿Y sabe lo tremendo de todo esto? And you know the tremendous thing Es que hay gente is that there's people que fue trasladada that were moved del reino de las tinieblas from the kingdom of darkness al reino de luz. to the kingdom of light. Pero lo tremendo But the es tremendous thing is que cuando fueron trasladados, that when they moved, se trajeron con ellos el lenguaje del reino de las tinieblas. they brought with them the language of the kingdom of darkness. No, alguien no está aquí todavía. Somebody's not here yet. En otras palabras, In other words, ya están en el reino de Jesucristo, you're in the kingdom of Jesus Christ, pero todavía siguen hablando como si estuvieran en el reino de las tinieblas. but they still speak as if they were in the kingdom of darkness. Y la Biblia In the Bible, nos dice que hablar el lenguaje del reino de las tinieblas en el reino de Dios it tells us that to speak the language of the kingdom of darkness in the kingdom of God es ilegal. is illegal. Ahí leímos Efesios 4:29. We read it on Ephesians 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Let no corrupting come out of your mouths, Hablar el lenguaje del reino de las tinieblas but only such as good speak the language of the kingdom of darkness. para nosotros los hijos de Dios For us, the children of God, es ilegal. is illegal. No puede salir ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Alguien No. tiene que decir amén a eso. No corrupt word can come out of our mouths. Can somebody comment to this? Y usted dice, pastor, ¿pero por qué? And you say, Pastor, why? Por esto, Mateo 12:36. Because of this, Matthew 12:36. Escuche esto. Listen to this. Mas yo os digo I tell you, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, on the day of judgment, de ella darán cuenta en el día del juicio. people will give account for every careless word they speak. Esto me dice This tells me que Dios no solamente se fija en nuestras obras, en lo que hacemos. that God not only watches what we do, Dios también se fija en lo que hablamos, hermano. He watches what we speak. Y de toda palabra mala que salga de nuestra boca, And every bad word that comes out of our mouth, un día vamos a tener que darle cuentas al Señor Jesucristo. one day we're going to have to give account to the Lord Jesus. Voltea a ver a la persona que está ahí a su lado See to the person next to you y dígale, cuida lo que hablas. and tell them, be careful what you speak of. Dígale, cuida lo que hablas. Be careful what you speak of. Así los quería tener bien silencitos, ¿no? I wanted you silent today. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del día de hoy? How many are ready to receive the word of the day? Ok, estuvimos viendo que el reino de Dios o en el reino de Dios We saw that in the kingdom of God, hay un lenguaje. there's a language. Cada vez que leemos acerca de Dios, Every time we read about God, especialmente cuando Él habla, especially when He speaks, vemos que Dios usa un lenguaje. we see that He uses the language. Es el lenguaje de su reino. It's the language of His kingdom. Y ese lenguaje incluye fe. And this language includes faith. Cuando Dios habla con fe. When God speaks, He speaks with faith, Incluye bendición. including blessings, Incluye nombrar las cosas. including naming things, Incluye
llamarle a lo que no es como si ya fuera. It includes to call things that when they're not yet. Incluye ordenarle, darle órdenes a las cosas que no tienen oídos naturales. And it includes to give orders to things that don't have natural ears. Incluye autoridad. It includes authority. Y todo eso lo incluye el lenguaje del reino de Dios. And all of this is included in the language of God. Y eso lo aprendimos escuchando a Dios And we learned that by listening to God o poniendo atención cuando Dios habla or paying attention when God speaks en su palabra. in His Word. Pero hoy But today, quiero enseñarle I want to teach you lo que es el lenguaje del reino de las tinieblas, what is the language of the kingdom of darkness, o lo que incluye ese lenguaje. or what is included in that language. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo sabemos? And you say, Pastor, how do we know? Cada vez que en la Biblia Every time the Bible, el enemigo habla, the enemy speaks, usted tiene que identificar que el enemigo tiene su propio lenguaje. you have to identify that the enemy has its own language. Vámonos a la palabra, Génesis capítulo 3, Let's go to the Word. Genesis chapter 3, el versículo primero en adelante. verse 1 and 4. Mire lo que dice. Look what it says. Pero la serpiente era astuta, Now the serpent was more crafty más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, than any other beast of the field that the Lord God had made. la cual dijo a la mujer, He said to the woman, con que Dios os ha dicho, did God actually say, no comáis de todo árbol del huerto? you shall not eat any tree in the garden? Y la mujer respondió a la serpiente, And the woman said to the serpent, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, we may eat of the fruit of the trees in the garden, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. no comeréis de él, Do not eat from it, ni le tocaréis, neither shall you touch it, para que no muráis. lest you die. Entonces la serpiente dijo a la mujer, But the serpent said to the woman, no moriréis, you will not surely die, sino que sabe Dios for God knows que el día que comáis de él, that when you eat of it, serán abiertos vuestros ojos your eyes will be opened, y seréis como Dios, and you will be like God, sabiendo el bien y el mal. knowing good and evil. Quiero hablarle el día de hoy I want to speak to you today de 5 of cosas 5 things o 5 or palabras 5 words que incluyen that are included, o que incluye el lenguaje del reino de las tinieblas. that's included in the language of the darkness. Y de la primer palabra que quiero hablar The first word I want to speak of es de la palabra duda. is the word doubt. El lenguaje del reino de Dios The language of the kingdom of God es un lenguaje de fe, is a language of faith, pero el lenguaje del reino de las but tinieblas the language of the kingdom of darkness es un lenguaje de duda. is a language of doubt. Usted tiene que tener mucho cuidado You have to be very careful cuando una persona viene a hablarte. when somebody comes to speak to Yo you. le decía a la iglesia de Phoenix, And I would say to the Phoenix Church, hoy más que nunca today more than ever, tenemos que tener discernimiento we have to have discernment para poder discernir a las personas cuando vienen a to hablarnos. be able to discern the people that come to speak to us. Porque no por el hecho de que vengan a la iglesia It's not because they come to church, significan que hablen el lenguaje del reino de it Dios. means that they speak the language of God. Hay muchos cristianos There's many Christians que todavía tienen un lenguaje diferente. that still have a different language. Hay muchos cristianos There's many Christians, que todavía hablan el lenguaje del reino de las they tinieblas. still speak the language of the kingdom of Y darkness. cuando ellos hablan, en su vocabulario existe esta palabra duda. And when they speak in the vocabulary, the word doubt Y exists. nosotros no tenemos que estar dudando lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. We don't have to doubt what God said He's going to do with us. Ah, yo vengo a decirle a alguien en esta I hora come to say to someone que si today Dios lo dijo, Él lo va a tener que that if cumplir. God said it, He's going to have to complete Dije, it. si Dios lo dijo, Él lo va a tener que I said cumplir. if God said it, He is going to have to ¿Sabe por fulfill qué? it. Porque nuestro Dios no miente. You know, because our God does not lie. Lo que Él habla, Él lo cumple. What He speaks, He Pero fulfills. hay gente But there's people, que cuando habla contigo, when they speak with you, no sé si alguien ha notado I don't know if you noticed it, que la duda viene a tu corazón. but doubt comes to your heart. Cuando usted hable con alguien, When you speak to someone, usted tiene que impartir fe, you have to impart faith, no duda. not doubt. Que cuando alguien termine de hablar contigo, When somebody ends speaking with you, esa persona se sienta llena de fe, that person should be full of faith, no que se sienta llena de dudas. not full of doubt.
¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Porque el lenguaje del reino de las tinieblas Because the language of the kingdom of darkness es lo que hace, mete duda en el corazón de la is gente. what it does. It instills doubt in people's hearts. Yo he aprendido algo. And I have learned something. Hay algo que Dios aborrece, hermano. There's something that God despises. Y es cuando su pueblo empieza a cuestionarlo y a dudar When people starting to question him and doubting de lo que él dijo que él iba a hacer con ellos. of what he said he was going to do with them. Por eso hay que tener cuidado. That's why you have to be careful. No por el hecho de que las cosas empiecen a salir mal, Not because things go badly, significa que Dios no lo va a it's hacer. because God will not do it. Muchas veces Dios permite pasarnos por procesos. Many times God permits for us to go through a Muchas process. veces Dios permite que lleguen cosas a nuestra vida. He lets things come to our life. Pero si Él ya dijo que Él iba a hacer algo con nosotros, But if- Él lo va a hacer. But if he said he's going to do something with Y us, en he el will do it. momento de la prueba, And in the trial, en el momento de la lucha, and in the struggle, en el momento de la in the aflicción, moment of affliction, nosotros no podemos abandonar nuestro lenguaje. we cannot abandon our language. Nosotros no podemos abandonar el lenguaje del We reino. cannot abandon the language of the Ahí kingdom. nosotros lo tenemos que agarrar y decir, aunque las cosas no parezcan que van saliendo a mi favor, yo creo que Dios lo va a hacer. We have to grab it and say, whatever happens, we're going to believe that God will do it. Alguien dígame amén. Somebody say amen. Usted tiene que hablar con fe. You have to speak with faith. Aunque las cosas no parezcan que van saliendo a su favor. Even if things don't appear to be in your favor. Usted dice, por fe You say, by faith, va a suceder. it will happen. Porque mi Dios lo dijo y Él lo va a cumplir. Because my God said it and he will fulfill it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero hay gente, hermano, But there's people, brother, que por un momento abandona that for one moment they abandon el lenguaje del reino the language of the kingdom de Dios of God. y toma el lenguaje del reino de las And they tinieblas take on to the language of the kingdom of darkness. y empieza a dudar. And they start doubting. ¿Será que Dios lo va a hacer? Is it God will not do it? ¿Será que Dios me va a sanar? Will he heal me? ¿Será que Dios lo va a hacer? Will God do this? ¿Será que Dios me va a llamar al Will ministerio? God call me to ministry? ¿Será que Dios me va a usar? Will God use me? ¿Será que vamos a ganar almas? Are we going to gain souls? ¿Será que mi redil va a crecer? Is my fold going to grow? Y su vocabulario es un vocabulario del reino de las tinieblas. Their vocabulary is a vocabulary of Porque the kingdom of empiezan a darkness. hablar con duda en su Because corazón. they speak with doubt in their hearts. Yo le vengo a decir a la iglesia I come to say to hoy church más today, que nunca today more than tiene ever, que renunciar a la duda You have to renounce doubt. y tiene que agarrar el lenguaje de fe, el lenguaje del You reino. have to grab the language of faith. ¿Cuántos me dicen amén? How many say amen? Pero tenga cuidado, hermano, But be careful, brother, con esa gente de duda, with those people of doubt. porque la duda viene a través de la negatividad. Because doubt comes from negativity. ¿Usted ha visto ese tipo de personas negativas? Have you seen those negative people? Todo el tiempo están hablando negativamente. The whole time they speak negatively. No puede pasar nada Nothing can happen porque hablan negativamente. because they speak negatively. Vengo a hablarle a su espíritu el día de I hoy. come to speak to your spirit today. Hay gente muy negativa en la iglesia, People very negative in the church. hablando un lenguaje que no le They pertenece, speak a language that is not theirs. un lenguaje que es ilegal en el reino de Dios. An illegal language in the kingdom of God. Negativos. Negative. Me llama la atención And it calls my attention. cómo Dios destruyó a la gente negativa. How did God destroy the negative people? En una ocasión, In one occasion, Moisés Moses, envió unos espías he sent spies para que reconocieran la tierra. so that they can see the promised land. Escuche, Listen, la tierra que Dios ya les había dado, the land that God has given to them already, la tierra que fluía leche y miel. the land of honey and milk. Y van los espías And the spies go a there reconocer la tierra. to see the land, Y van y empiezan a mirar que las uvas eran and they gigantes. see that everything was giant. Era una tierra que literalmente fluía leche y miel. It was a land that literally milk and honey would flow. Una tierra buena, A good land. una tierra que producía. A land that produced. Era la tierra que Dios había escogido para sus hijos, para su A pueblo. land that was chosen by God for his children and his people. Pero estos hombres salieron a reconocer la tierra. But those men went to see the land, Y cuando llegan a dar la and when noticia, they came back with news,
Unos de ellos One of them empezaron a quejarse started complaining. y empezaron a meterle duda al pueblo de Dios. Started putting doubt in the people of God. Les empezaron a decir, ¿saben They qué? started, no, you know what? Sí, la tierra es muy buena, Yeah, that's a very nice land. pero allá hay gigantes. But there's giants there. Nosotros parecíamos langostas We were like little animals frente a esos in gigantes. front of those giants. Nos van a matar, nos They will- van a comer vivos. They will kill us and eat us alive. Pero se levantan dos But hombres, two men arise. uno llamado Caleb One was Caleb y otro llamado and Josué, the other one Joshua. que le dijeron, no escuchen a estos hombres. Don't listen to those guys, they Aquellos said. sí son gigantes, But they're giants. pero nuestro Dios es más grande, más fuerte y más But our poderoso. God is greater and more powerful. Tenemos que entrar a esa tierra. We have to enter this No los land. vamos a comer vivos, We will eat them porque alive esa ourselves. tierra Dios ya no la ha entregado en nuestras But manos. this land is ours by God. Pero aquellos hombres, como eran más, But those men, when there were more, el pueblo los escuchó. the people heard them. Porque el pueblo muchas veces abre su oído a las cosas negativas. Sometimes people want to listen to the Usted negative tiene que things. entender que este evangelio es un evangelio de You have fe. to understand that this gospel is a gospel of Dije, faith. este evangelio es un evangelio de fe. Gospel is a gospel of Aquí faith. no andamos por lo que miramos. We're not here for what we Aquí see. andamos por fe. Alguien We are dígame here- amén el we're día here de by hoy. faith. Somebody say amen today. Y el pueblo puso atención, puso oído. And the people put attention to their ears to Aquellos hombres negativos. those negative men. Y me llama la atención And it calls my attention. como la ira de Dios se desató y los mató a todos. Like the rage of God was released and killed Por all of them. tratar de meterle duda a los hijos de Dios. Trying to enter doubt in the people of God. Ten cuidado cuando tú hablas con un hijo de Dios. Be careful when you speak to a child of God. No puedes hablar con tu negatividad. You cannot be negative. Aunque estemos en pruebas, aunque estemos en luchas, Even if we have trials and aunque struggles estemos en or dificultades, difficulties, nuestro lenguaje tiene que ser our positivo. language has to be Nuestro positive. lenguaje tiene que ser vamos para It has to be enfrente. let's go forward. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje de It has to fe. be a language of faith. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Pero hay un lenguaje que se ha infiltrado en las It's iglesias. a language that infiltrated the church. Es un lenguaje de duda, It's a language of doubt. un lenguaje negativo, A negative language. un lenguaje A language que corrompe al pueblo, that corrupts the people. que le mete temor a los hijos de Dios. That make the children of God fear. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nobody said it was going to be easy. Dije, nadie dijo que iba a ser fácil. That no one said it was going to be Si easy. usted está aquí en los caminos del Señor, If you're here in the ways of the Lord, yo le tengo que decir de una vez, I want to tell you once and for all, este camino no es el más fácil, this way is not the easiest, pero este es el camino que tiene la mejor recompensa. but it has the best reward. Porque vamos a terminar en los brazos de We're Jesús, going to end in the arms of en los Jesus, brazos del Maestro. in the arms of the teacher. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, el primer punto Then the first point es duda. is doubt. Eso es lo que incluye el lenguaje del reino de las tinieblas, duda. That's what's included in the language of God, of the darkness, doubt. Tenga cuidado con la gente negativa que mete duda en el Be corazón. careful with negative people that enter doubt in the hearts. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La segunda The second one cosa thing que incluye el reino de las tinieblas that it's included in the kingdom of darkness es cizaña. is murmuring. Con que Dios te dijo, What God said to you, cizaña. murmuring, La lengüita ahí. is that the tongue goes like this. A ver, haga conmigo así. It goes, Tenga cuidado con la gente cizañosa. be careful with those people. Usted sabe que la cizaña, You know that murmuring crece juntamente con el trigo. is, the barley grows with wheat. Y cuando el trigo va creciendo, And when the wheat starts to grow, la cizaña crece juntamente con el trigo y de lejos barley grows together, and from far away, parece que todo es trigo. it looks like everything's the same. Pero cuando usted se arrima, But when you go closer, la cizaña no tiene fruto. the barley has no fruit. Y usted tiene que tener mucho cuidado porque su corazón es como una tierra. You have to be very careful because your heart is like a land. Y toda palabra que usted escucha And every word you hear cae en esa tierra. falls in that land. Ahora,
Now, hay dos semillas. there's two seeds. Hay una semilla buena, que es There's la a good palabra de seed, Dios. that is the word of God. Cuando usted escucha la palabra, When you hear the word, esa semilla está cayendo en la tierra that seed is going to the land. y va a empezar a dar fruto. It's giving fruit. Pero lo tremendo But the tremendous thing es que cuando usted escucha la cizaña, is that when you hear the barley, la cizaña también cae en el corazón it also goes into your heart. y empieza a crecer en la gente. And it starts growing in the people. El Señor me decía, And the Lord would say to me, hay amistades que se rompen there's friendships that break porque alguien le habla mal a otra persona de ti. because somebody speaks bad about you to someone else. Te metieron cizaña y ni cuenta te diste. They murmured about you and you didn't even realize it. Hablaron mal de ti ni cuenta te diste. They spoke badly about you, you didn't even know it. Y usted tiene que tener cuidado con la cizaña, You have to be careful with that. porque usted puede tener una conexión muy especial con una persona. You can have a very special connection with one person. Y alguien que tenga el lenguaje de Satanás puede venir a hablarte y meterte cizaña en el oído. And somebody has the language of Satan, they can come and put doubt Por in eso you. la cizaña se tiene que captar, discernir antes de que caiga a la tierra. That's why you have to discern it and catch it before it goes into the land. En la mente hay un campo, es el campo de batalla. There's a war zone. Cuando alguien te habla el lenguaje de Satanás y te empieza a meter cizaña, When somebody tú la speaks- tienes que captar primeramente en tu mente y rechazar la cizaña en tu mente antes de que llegue a tu corazón. When somebody speaks the language of Satan, you have to grab it in your mind and reject it and cast it away. Porque la cizaña es peligrosa, Because that is dangerous. divide gente, It divides people. puede tener una conexión muy especial con You alguien. can have a very special connection with someone. Pero si alguien más, yo escucho a alguien más que me mete cizaña But de la persona con la cual yo tengo conexión, But if I hear somebody entering that barley when the person that I have connection with, esa cizaña that barley puede destruir esa conexión. can destroy that connection. Le estoy diciendo, hermano, hay gente que habla el reino, habla el lenguaje del reino de las tinieblas y ya son cristianos. There's people that speak the language of Satan and they're Christians. Van por ahí, por allá, metiendo cizaña a medio mundo. They go here and there and they destroy Este everything. mensaje es para esta iglesia, no para... En fin, estamos en crecimiento, hermano. This message is for this church, not for the other one. Hoy tuvimos 13 personas nuevas. We had 13 new people. Presentamos, no sé, 4 o 5 personas más. We presented 4 or 5 people Y more. eso es todos los domingos. And this is every Sunday. Pero escúcheme, no me aplauda todavía, no me aplauda. Don't applaud me Este yet. mensaje es para esta iglesia. This message is for this church. Diga, este mensaje es para esta This iglesia. message is for this church. Tenemos que cortar la We cizaña. have to cut away the barley. Diga, tenemos que cortar la We cizaña. have to cut away the barley. Si alguien viene a hablarte mal de tu hermano, Somebody speaks badly usted about your tiene que brother. decirle, espérame, can say, yo no "Wait, sé hablar ese lenguaje. I don't Yo know how to speak this solamente language. hablo el lenguaje del reino de You Dios. speak the language of the kingdom of God. Me estás hablando en chino, no te entiendo ni papas. Sounds like Chinese to me. Porque ese lenguaje yo no lo reconozco. But this language I don't recognize. En mi lenguaje no hay cizaña. This language I En don't- mi lenguaje hay palabra de In afirmación. my language is the word of Diga, en mi affirmation. lenguaje hay palabra de In my afirmación. language there's word of affirmation. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to this? Tengamos cuidado con la cizaña. Let's be careful with that. Cuando alguien te siembra algo en contra de la iglesia, When somebody sows something to you against the church, de la visión, of the vision, de los rediles, of the fold, de tus of pastores, your pastors, de tu líder, of your leader, tenga cuidado. be careful. Porque no todas las voces que usted escucha vienen de parte de Because not every Dios. voice you hear come from God. Hay gente que tiene otro lenguaje Somebody has a different language, y no es el lenguaje del reino de and it's Dios. not the language of the kingdom of God. Pero número 3, But number 3, escuche, listen. primero duda, First, doubt. cizaña, Second is barley. tercero engaño. The other is deceit. Usted sabe que la serpiente engañó a la mujer. You know that the serpent deceived the woman. La engañó con su lenguaje, con su forma de hablar. He deceived with his way of talking. Yo le digo, le decía a la iglesia de Phoenix, I would say to the Phoenix Church, necesitamos tener discernimiento we need to have discernment para discernir to discern cuando hay engaño when there is deceit detrás de una conversación. behind a conversation.
Y usted dice, pastor, ¿esto es posible? Claro que es You say, posible. is this possible, Pastor? You say, yes. Jesús cuando vino a esta tierra, Jesus, when he came to earth, vino como hombre. he came as a man. Era 100% Dios, He was 100% God, 100% hombre. 100% man, Y derrotó al diablo, and he defeated the devil, no como Dios, sino como hombre. not as God, but as of man. Venció a Satanás como He hombre. defeated Satan Y as a las man. cosas que él hizo en la tierra las hizo como hombre lleno del poder de Dios. The things he did on earth, he did it as a man with the power of God. Y una de las cosas que él hacía And one of those things he did es discernir a la gente. was to discern people. Jesucristo llegaba a un lugar Jesus would go to a place, y la gente no tenía ni que hablar. and people didn't even have to speak. Cuando alguien habla, descubre el lenguaje que tiene grabado en el corazón. When somebody speaks, you discover the language they have Yo engraved in estoy their heart. predicando hoy. Diga, estoy predicando hoy. Preaching today. Cuando alguien habla, descubre el lenguaje que tiene grabado en el corazón. When somebody speaks, they discover, they reveal the language they have in their heart. Y usted lo puede discernir por la forma que habla, con lo que And you dice. can discern by the way they talk, or Pero what they say. Jesús tenía un discernimiento superior. But Jesus had a superior discernment. No necesitaba que la gente hablara. He didn't have to hear anyone. Jesús podía He discernir. could discern. Escuche esto. Listen to this. Podía discernir aún los pensamientos de la He could gente. even discern the thoughts of Yo the le estoy people. pidiendo al Espíritu Santo que me dé ese tipo de discernimiento. I'm asking for the Holy Spirit to give me this Discernir discernment. aún en lo que hay en el corazón. What is in the heart of the people? Discernir los pensamientos de la To gente. discern the thoughts of Que the people. estoy diciendo que antes de que hablen usted ya sepa lo que van a hablar. Before they speak, you know what they will Que speak of. antes de que hablen usted sepa qué lenguaje va a usar. But before they speak, you're going to know what language they're going to use. Y hay un lenguaje que se ha infiltrado en la iglesia. This language is infiltrated in the church. Es el lenguaje del engaño. It's the language of deceit. Tanta gente siendo engañada. So many people are being deceived. Escuche bien. Listen carefully. Hay gente que no tiene el lenguaje del reino. People don't have the language of the kingdom. Tiene el lenguaje del reino de Satanás. They have the language of the kingdom of Satan. Y su propósito es engañar. And their purpose is to deceive. Hay gente que aún, hermano, Even termina yéndose people, they leave de las iglesias from the churches porque alguien los engañó. because somebody deceived them. ¿Sabe lo que le decía el pastor ahorita? You know what the pastor said now? Me llama la atención cómo la víbora se mueve. And he calls my attention how the snake is moving. Nunca fue con la cabeza, It was never with a head. se movía por las ramas. It would always move with a tail. Nunca habló con la cabeza. Never spoke with a head. Fue con la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. The man is the head of the woman. Pero no fue con el hombre. But it wasn't with man, Porque el hombre le hubiera pisado la cabeza. because the man would step on his head. Fue con la mujer. He went to the woman, Porque las víboras se mueven por las ramas. because the snakes, they move with the Usted tiene un branches. problema, usted vaya con su líder. If you have a problem, go to your leader. Usted tiene un problema, vaya con su pastor. Go with your pastor if you have a Si algo no problem. le gustó en el redil, vaya con su pastor. Go with your pastor if you don't like something. ¿Alguien me está entendiendo? Do you understand? Pero no andes por las But ramas. don't go to Porque cuando andas por las ramas te estás moviendo igual que la serpiente. when you go to the branches, you're Y like a vas a serpent. terminar igual que la You're going serpiente. to end the same as a Usted serpent. vaya con el líder, vaya con la Go to cabeza. your leader, go with the Y head. dígale, ¿sabe que no entiendo esto no lo entiendo, no lo capto? Say, I don't understand this. I don't No me ha get it. caído la revelación. I don't have the revelation. Necesito que me I explique. need for you to explain to me. Ese es el lenguaje del reino de Dios. The language of the kingdom Cuando of las God. cosas se hablan claro. Things are spoken clearly. Pero cuando andamos por las ramas, When you go to the branches, hablando, oye, miraste los zapatos del pastor. you look at the shoes of the pastor. Y el redil, ¿por qué lo hicieron tan cortito? And why do they have the folds so short? Fueron las alabanzas. We lost the praises. Hasta el vaso se tapó. Cuando andas por las ramas, hermano, eres una serpiente. When you're in the branches, you're like the serpent. I'm sorry. Pero cuando usted tiene un problema, usted va con su líder. If you have a problem, go to your leader. Usted es claro con las cosas. You're clear with those things. Usted dice, esto no está bien, no entiendo. You say, this is not okay. I don't No, understand. no me ha caído el 20, no me ha caído la revelación. I don't have a revelation. I don't understand this. Y tu pastor se va a tomar el tiempo, mira, And your pastor will take the time de sacarte la palabra, to take the word out for you de leerte versículo por versículo. and read it verse by verse to you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Duda, cizaña, engaño, Doubts, barley, deceit, mentira, lies. ni voy a entrar ahí. I'm not even going to go there. ¿Quieren que entre ahí un poquito o no? You want me to go a little bit?
Escúcheme bien. Listen carefully. El que habla el lenguaje del reino de las tinieblas The one that speaks the language of the kingdom of darkness, siempre miente. they always lie. Siempre miente. They always lie. Y escuche, Listen, usted puede mentirle a medio mundo you can lie to everyone y engañar a medio mundo, and even deceive them. pero a Dios no. But God, no. Ni usted ni yo lo podemos hacer. Not you and I. No, nobody can do it. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero ¿cuántas veces le llama a su pastor? But how many times you call your pastor? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Why didn't you come to church? Es que estaba trabajando, pastor. It's like I was working, pastor, Y está tiradote ahí viendo el Netflix. and I was there watching Netflix. Hasta se levanta para que no miren que está acostado. They even get up so that you don't see that they're laying down. Mueve los trastes ahí para que piensen que andan haciendo algo. They move the plate so they can sound like Y he's lo que working. te sale es mentira. And they're lying. Y estás usando un lenguaje que no lo puedes usar en el reino de They're Dios. using a language that you cannot use in the kingdom of Y de God. esas mentiras vas a tener que dar cuentas al Señor. And those lies, you're going to have to give account to the Lord. El que tiene el lenguaje de reino, Because if you have the language of the aunque kingdom, esté bajo presión, va a decir la even verdad. if you're under pressure, you're going to have to say Aunque the se truth. meta en problemas, va a decir la verdad. Even if you're into a problem, you're going to say the Aunque le truth. caiga mal a la gente, va a decir la verdad. Doesn't matter, you're going to say the truth. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Número 5, con esto voy a cerrar. Number 5, and then I'm going to close. Escuche esto. Listen to this. No sé si ya me lo destaparon o no. Tres gotitas, no. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Número 5. Number 5. Lo que incluye el lenguaje del reino de las tinieblas What is included in the language of the kingdom of darkness es esto. is this. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Do you remember when Jesus was baptized? Salió de ser bautizado. He came out of his baptism. Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu. And the word says he was taken by the Spirit. Fue llevado al desierto. He went to the desert. Y en el desierto And in the desert, dice que vino el tentador. the temptation came to him. Vino el diablo. The devil came. Vino Satanás Satan came. y lo tentó. And he tempted them. Pero ¿sabe cómo lo hizo? But you know how he did it? Lo hizo con la misma palabra, With the same word. pero torcida. But it was twisted. El lenguaje del reino de las tinieblas The language of the kingdom of darkness aún even incluye la palabra de Dios, includes the word of God, pero torcida. but it's twisted. Tenga cuidado Be careful con el que te saca Biblia for the ones that brings the Bible out to you para tratar de poner mal a alguien en la to iglesia. try to speak badly about someone else. Porque hay gente muy buena para sacar Biblia. Because people, they take the Bible out, Y le voy a decir una cosa que Jesús enseñó. and I'll say one thing that Jesus taught. Jesús enseñó Jesus taught que a la gente se le debe de conocer por los frutos. you have to know people by their fruits, No por lo que te van a hablar, not by what they speak of, no por lo que te van a decir. not what they say. A la gente se le va a conocer por los frutos. You will know people by their fruits. En otras palabras, In other words, tú no te puedes sentar con cualquiera a que te corrija, que te aconseje. you cannot sit to anyone for advice. Usted tiene que sentarse y decir, espérame, You have to sit down and say, wait a minute. yo primero tengo que ver los frutos de esta I persona. have to see the fruits of this person first. Porque quiere usar la Biblia para tratar de contradecir algo que se está haciendo en la iglesia. But they want to use the Bible to Pero talk él no about tiene something, frutos. but they don't have fruit. Ay, 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 ay. Quieren contradecir lo que se hace en la iglesia. They want to contradict what is done in the church. Quieren poner mal a su pastor. They want to put bad to the Quieren pastor poner mal a medio mundo. or everyone else, Pero ellos no tienen frutos. but they don't have fruit. No se congregan. They don't congregate. No hablan el lenguaje del They reino. don't speak the language of the kingdom. Yo no sé si alguien me está entendiendo. I don't know if somebody understands No me. tienen frutos. They don't have fruit. Entonces, ¿cómo tú le vas a creer a alguien que no tiene frutos? How are you going to believe someone that has no fruit? ¿Cómo tú le vas a creer a una persona que no vive una vida santa apartada para Dios? How are you going to listen to someone that doesn't live a holy life? ¿O tú crees que Dios va a dejar de usar a alguien que sí tiene frutos God will use someone that yes has fruit, por alguien que no tiene frutos para venir a hablarte a ti? or somebody that doesn't have fruit to come and speak to you? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Is anyone understanding?
Entonces de ahora en And adelante from now on, hay que ver los frutos de la you gente. have to see the fruit of the people. ¿Tú quieres aconsejarme? You want to give advice? ¿Tú quieres darme un consejo? You want to give me some advice? ¿Tú quieres You corregirme? want to correct me? ¿Tú quieres poner en mal a alguien? You want to put badly someone? Yo primero quiero ver tus frutos. I want to see your fruits first. ¿Dónde están tus frutos? Where are your fruits? Y le digo esto, hermano. And I'll say this, Hay brother. gente muy buena para usar la palabra de Dios aún, There's very good people to use the word of pero God, la usan para contradecir, but they use it to contradict la usan para pelear, and to fight la usan para avergonzar. and to shame. Usted tiene que tener mucho You have cuidado to be very careful. cuando alguien con la misma Biblia When somebody with the same Bible, quiera venir a meterte engaño y cizaña. they want to come and deceive you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Termino con esto. And I close with this. Escúcheme bien. Listen carefully. Escucha esto. Listen to this. Por sus frutos los conoceréis. By their fruits you will know them. A mí no me importa, hermano. I don't care, brother. Cuando alguien When someone viene y me dice, comes and says to me, así te dice el Señor. that's what the Lord says to you. Usted sabe que hay gente que dice, así te dice el Señor, You pero know- Dios no dijo nada. People say this is what the Lord says, but God has not said anything. No, lo voy a volver a repetir. I'll repeat it one more Es time. más, Dios dice, God says, hay de aquellos there's some que dicen, así dice el Señor, cuando yo no he dicho nada. that say this thus says the Lord, but I have not said A mí anything. no me importa que alguien venga y me diga, así dice el Señor. I don't care if they say the Lord has Si told alguien me. me dice, así dice el Señor, yo digo, primero muéstrame los frutos. If they say this is what the Lord says, first show me your Así fruits. dice el Señor, primero muéstrame los First frutos. show you your fruits. Tú quieres venir a hablarme mal a mí, primero muéstrame los Don't frutos. speak badly to me, but first show me ¿Dónde your están fruits. tus frutos de que has cambiado? Where are your fruits? ¿Dónde están tus frutos de que eres un verdadero hijo de Where is your Dios? fruit that you're a true child ¿Dónde of están God? tus frutos de que te congregas? That you're conquering. ¿Dónde están tus frutos de que eres fiel a tu pastor? Where's your fruit that you're faithful to your pastor? A mí no me vengas a abrir la Biblia. Don't come and open the Bible to No me. me vengas a decir, así te dijo el Come Señor. and say the Lord says Yo this. primero quiero verte los First frutos I have to see the fruit. para poder creerte y recibir esa palabra. Even receive that word. ¡Oh, mi Dios! Oh God. Sí, porque hoy en día Dios habla a través de todo el mundo. Because everybody speaks. They say that Todo el God mundo speaks. tiene una palabra de parte de Dios. Everybody has a word from God. Pero ¿dónde están los frutos? But where is the fruit? Dije, ¿dónde están los I frutos? said, where is the fruit? ¿Alguien me dice amén a eso? Can anyone say amen to this? Hay dos lenguajes en esta tierra. There's other languages in this earth. Hay dos lenguajes en esta There's two tierra. languages on this earth. Uno es ilegal para nosotros. One is illegal for us. Ese es el lenguaje del reino de las That's tinieblas. the language of the kingdom of darkness. Y esta iglesia se tiene que arrepentir And this church has to repent por haber usado ese lenguaje. for using this language. Vamos a renunciar a la duda el día de hoy. Let's renounce doubt today. Vamos a renunciar a la cizaña el día de hoy. Let's renounce the barley today. Vamos a renunciar al engaño el día de hoy. Let's renounce Vamos a deceit renunciar a la mentira. and lies. Vamos a renunciar a toda palabra torcida. All Y renounce nos all vamos twisted a words. regresar al lenguaje del reino de Come Dios. back to the language of the kingdom Un of God. lenguaje de fe. A language of faith. Un lenguaje de A bendición. language of blessing. Vamos, yo no sé si alguien está aquí. Aleluya. Let's hear, hallelujah. Pero la iglesia necesita regresar al lenguaje The correcto. church needs to go back to the correct El language. lenguaje del reino de The Dios. language of the kingdom of God. Yo quiero que la iglesia se ponga en sus pies. I want you to stand up. Porque vamos a hacer un pacto con Dios el día de hoy. We're going to do a pact with God Y today. le vamos a decir, Señor,